Como última sección, esta parte de CSS avanzado, vamos a ver algunos contenedores y CSS que se suelen utilizar. Eh, ya no está tan relacionado a lo anterior. De alguna manera sí, pero la idea es que tengan en cuenta que hay veces que la herencia se utiliza para otras cosas. Por ejemplo, la propiedad font size se puede setear en absoluto o en relativo. ¿Bien? Eso lo pongo en nuestro CSS. El tamaño absoluto ajusta el texto con un tamaño específico, o sea, es absoluto, es parecido a lo de rutas absolutas o relativas. El texto es de este tamaño que yo te digo y fin. Y no se puede cambiar en todos los navegadores. Es útil cuando uno sabe dónde se va a mostrar. Ejemplo, tengo que hacer un sistema que se muestra en una tele de X tamaño, lo sé súper específico de qué manera. Acá es importante usar el absoluto, no importante, sino que uno lo puede usar sabiendo el tamaño en que lo va a mostrar. Ahora, en una web, muy raro porque depende de las resoluciones de las resoluciones de los monitores, las resoluciones de los celulares, etc. Estos son los posibles valores que puede tomar. El tamaño relativo es el que sí se ajusta relativo a los elementos que tiene alrededor. Este es el que comúnmente usamos y permite al usuario cambiar la letra de los browsers o dependiendo cada resolución se va ajustando. Si no se especifica el tamaño de una fuente, por defecto los navegadores lo ponen 16. Y ustedes saben que cuando nosotros ponemos una fuente y elegimos un tamaño, lo podemos poner. En píxeles generalmente usamos eso. Es absoluto. Indica al browser los píxeles que tiene que medir. No es tan accesible y como que lo comentaba, puede tener problemas dependiendo de las resoluciones. EM es este valor relativo al parent. Al parent sería en herencia, por eso esto está unido a esta clase, por herencia y depende del tamaño de nuestro parent, es el tamaño que vamos a utilizar. Ejemplo, un EM son 16 píxeles, 2EM es 32, etc. Rem es relativo al root, o sea, al HTML. Y después en porcentaje también es relativo del tamaño del padre. También muy utilizado porque yo sabiendo el tamaño que estoy mostrando es de qué manera muestro mi texto, el tamaño de mi texto. Ejemplo de en este caso cada div usa una fuente que es el doble de su contenedor. A div le pongo font size 2em y cada contenedor es como que la va duplicando, por eso es el doble. Fíjense que hay que tener cuidado donde usarlo porque puede cambiar mucho cómo se ve la web. Con rem, los elementos anidados permanecen de igual tamaño respecto al root. Entonces lo uso relativo a mi padre, a mi root genérico. Eso como un pequeña intro de cómo utilizar las fuentes y está un poquito relacionado a lo que es herencia, por eso está en esta sección de aquí. Ahora, esto sí está súper relacionado a lo que es CSS y se suele usar mucho para destacar secciones específicas, lo que son las pseudo clases y pseudo elementos. Una pseudo clase se utiliza para definir un estado o comportamiento especial del elemento. Oye, fantástico el título. Vamos al ejemplo. Yo le puedo decir, cada vez que pase por arriba del mouse sobre este tipo de selector, hace lo que yo te diga. Obviamente, ustedes ya se lo están imaginando, que es si tengo un anchor, dos puntos, fíjense que tiene los dos puntitos, dos puntos, hover, que es una pseudo clase, acá le digo cambiar de color. Eso es lo que está explicando esto de acá. Un pseudo elemento es asignar un estilo a una parte del elemento. Bien, se puede hacer a veces de formas diferentes sin usar el pseudo elemento, pero todo apunta a que cada vez hay más pseudo elementos que nos ayudan a hacerlo de forma más fácil. Ejemplo, puedo asignar un estilo a la primera letra de un párrafo, por ejemplo. Bien, cuando arranca un párrafo y la primera letra es súper grande, lo hacen
La forma correcta es hacerlo con un pseudo elemento. Ustedes lo podrían simular con un span, sí, se puede hacer, pero como digo siempre, la forma correcta o a lo que todo apunta es empezar a utilizar lo específico y lo estándar de la industria. En este caso, los pseudoelementos. En resumen, un pseudo selector cambia el qué elegimos. Ejemplo, solo el primer elemento o solo el último elemento o lo que sea. Las pseudo clases cambian el cuándo. Ejemplo, cuando paso el mouse, cuando paso un toque, una tecla, etc. Lo más usado es after, before, first child, last child, selection. Estos de aquí tienen 4 puntos, o 2 puntos, 2 puntos. Me olvidé de mostrarlo acá. Los pseudo elementos se escriben de esta manera. Son 4 puntitos. Y la pseudo clases, 2 puntitos. Focus, hover. Focus es cuando uno se para, por ejemplo, en un editor de texto y ahí se para ahí, está, ese es el focus. ¿Vieron cuando yo voy tocando tab y se va como moviendo el selector a diferentes lugares? Ese es el lugar donde está el focus. Entonces yo puedo decir, cada vez que le haga foco a algo, agrandar un poquito. Bueno, lo hacen con esto y ustedes van a saber, cuando tenga el focus, lo agrando. Cuando paso el mouse por arriba, hago algo. Lo hacemos con estas pseudo clases. Me voy a ir a este ejemplo de acá. Tengo la E, está más grande, ¿ya ven? Mucho más grande. Y yo acá no tengo nada. ¿Ven? No tengo nada que me identifique esa E que vaya más grande. ¿Cómo lo hice? Aquí. 4 puntitos, first letter, y le digo, bueno, el tamaño y el color. Después tengo, vamos aquí, un link. Cuando ya esté visitado, lo pinto de cierto color. Cuando el over, de otro color. ¿Ven? ¿Vieron que siempre por defecto las web me los muestran en azul? ¿Por qué me lo muestran en azul? Porque el estilo de el navegador es que los ponga en azul. Cascada, estilo del navegador. Yo acá me estoy yendo a mi estilo y le digo, no me lo muestres con tu estilo, mostrarlo con el mío, mostrarlo en rojo. ¿Bien? Y una vez que lo visites, una vez que cliques, me lo va a mostrar de otro color. Acá el ejemplo no sirve porque estoy adentro de... Ahí está. Adentro del token. Bien, pero acá les estoy diciendo, ante una acción, hace otra cosa. Si no, esto es imposible de hacer de otra manera con CSS, sino con JavaScript y unas cosas chanchas que no se tienen que hacer así, se hace de esta manera. La primera letra, y acá le digo al párrafo, la primera línea, modifícala también y le aplico una variante. La segunda línea está igual. Para esto sirven los pseudo selectores y pseudo clases. Este es otro ejemplo que tenemos que al último párrafo le cambia, el color. Está mal el dibujito ahí. Y bueno, es otro ejemplo. Pero acá lo que hace es intercalas y los que son impares los pinta de gris. Y así como logran estas listas con diferentes colores. Si no, como lo hubieran hecho con CSS. Imagínense, le tienen que poner una clase y dicen, si tiene esta clase, clase par o impar, tendrían que hacer. Clase par tal color, clase impar tal color. Bueno, aquí de esta manera, con esta pseudo clase ya lo logra. Hay un montón de ejemplos de estos. Les recomiendo que si tienen que hacer algo
que te dicen, esto debería tener que existir un pseudo selector o una pseudo clase para hacer esto. Bueno, se vayan a las referencias de pseudo elementos o a las referencias de pseudo clases y van a tener todos los que se pueden hacer. Ok, yo en estos algunos visited, este es el que vimos recién, pero fíjense la cantidad que hay, la cantidad de cosas que se pueden hacer. Lo mismo aplica para lo que son pseudoelementos, el after, before, digo, hay un montón. Con esto de aquí terminamos todo lo que es CSS avanzado.